buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Quiero hablaros de cómo Estados Unidos busca vigilar lo que ocurre en Bitcoin y específicamente lo que tú haces con tu Bitcoin. Quiero hablar del oligopolio de los pagos, también de por dónde vendrán los impagos. No estoy haciendo rimas, así es como van las noticias. También me gustaría dedicar un segundo a hablar de lo difícil que es ganar elecciones como libertario. Y quiero cerrar el noticiario de hoy hablando de Bitcoin en el mundo de la ciencia. Pero bueno, empecemos por el principio. Estados Unidos busca vigilar Bitcoin. FinCEN, que es la red para la represión de los delitos financieros. Me encantan estas agencias gubernamentales que tienen estos nombres tan guays como la FATF, y bueno, hay un montón de agencias geniales para esto. Bueno, pues concretamente la FinCEN ha propuesto una nueva norma que consiste en que todos los entes bajo su control estarían obligados a compartir información sobre las transacciones en las que haya habido mixing. Vale, hablemos de esto entonces. Primero, ¿cuáles son las entidades bajo el control de la FinCEN? Bueno, pues estas serían bancos, serían servicios financieros de todo tipo, casinos y una serie de entidades así, digamos, no arbitrarias, pero bueno, todo lo que tiene que ver con el movimiento de dinero a gran escala o en sitios, digamos, interesantes, ¿no? Como puede ser el tema de los casinos. Bueno. Todos esos son entidades que entran bajo el control directo de lo que es la FinCEN, esta red para la represión de los delitos financieros. Y bueno, el mixing, que es lo que pretenden vigilar, es todo aquello que implica la unión de varias fuentes de capital. Es decir, por ejemplo, tú y yo y un par de amigos más nos juntamos y vamos a comprarnos un fosquito y juntamos 50 céntimos cada uno, hacemos un bote y con esos 2 euros de los 4 compramos un fosquito. La inflación está fatal, un fosquito al menos cuesta 2 pavos, seguro. Bueno, pues eso sería un mixing, porque hemos juntado 50 céntimos de cada uno y hemos usado esas 4 diferentes fuentes para hacer un pago en la tienda de la esquina para comprar ese fosquito. Bueno, pues todo esto, entra dentro de lo que es mixing. Entra eso y entra básicamente cualquier servicio en el cual se impliquen varias fuentes. Ahora, como esto lo han dejado así de abierto en su nueva propuesta, la implicación es que por la forma en la que funcionan Bitcoin y Lightning, toda transacción en la cual se use Bitcoin y Lightning prácticamente sería una transacción en la cual habría un mixing. Porque al final, cuando tú pagas con Bitcoin, siempre lo haces de esta manera, como acabo de explicar con ese ejemplo de los 4 amigos. Y es que juntas varias uchos, que son pues eso, varias moneditas o varios billetes que tienes en tu cartera, y los empleas para pagar. Así que todo el Bitcoin que se envíe a bancos, todo el Bitcoin, bueno, a bancos, a custodios, todo el Bitcoin que pase por exchanges, todo el Bitcoin que pase por cualquier comercio debería ser registrado y reportado en 30 días a esta agencia, la FinCEN. Bien, dicho esto, esta nueva propuesta que, bueno, tiene sus riesgos, como veremos ahora. Bueno, dicho esto, realmente esta información ya está siendo registrada en muchos casos, que es lo interesante de esta noticia, que al final en muchos casos ya está siendo todo esto registrado por estas entidades. O sea que realmente lo único nuevo en esta propuesta es que esa información tendría que ser enviada a la FinCEN por defecto. Es decir, que todo el rato que se emplee o que se reciban pagos en los cuales puede haber habido mixing, tendría que enviarse esta información a la FinCEN. Y esta información siendo todo, básicamente. Con qué moneda se ha pagado, con qué fuentes, qué tipo de mixing, si se sabe, el nombre, el apellido, la dirección de la persona, bueno, toda la información posible sobre la persona que ha estado haciendo ese pago. A ver, ¿por qué querría la FinCEN hacer acopio de toda esta información? Bueno, supuestamente, ¿no? Como siempre, para tratar de reducir el blanqueo de capitales y el riesgo de financiación al terrorismo y demás, ¿no? Los típicos lugares comunes que siempre se argumentan para hablar de cómo tienen o cómo necesitan saber más sobre los tipos de pagos en los que tú te ves envuelto.
¿Y qué podría implicar esto a futuro? Bueno, pues podría ser el primer paso antes de una serie de prohibiciones. Como sabéis, ya se atacó a los servicios de mixing, como por ejemplo ocurrió con este que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que funcionaba en Ethereum, y se ha hablado de la posibilidad de atacar otros servicios de mixing posibles, pero bueno, esto iría más allá de los servicios de mixing porque como he dicho, básicamente vendría a perseguir o a menos controlar todos los pagos que se hiciesen a través de la red de Bitcoin, siempre y cuando estos involucrasen más de una UCH. Entonces, bueno, puede ser un primer paso antes de llegar a nuevas prohibiciones. Eso es al menos el riesgo que se destila de esto. Pero, a ver, realmente la FinCEN tiene 130 millones más o menos de dólares de presupuesto. Es difícil con ese presupuesto y ese equipo controlar todos los pagos. O sea, imagínate que todo el mundo pagase con Bitcoin y todo el mundo lo hiciese usando varias UCHOS, que es lo normal. Imagínate la cantidad de información que esta gente tendría que registrar, guardar y demás. Es prácticamente, yo creo, inasumible. Y tendrían que, bueno, básicamente lo que harían es prohibirlo todo si quisieran o tratar de prohibirlo todo, lo cual sabemos que no es fácil. En cualquier caso, de camino hasta allí, lo que sí que habrá es un coste elevado para el ciudadano, para nada, básicamente. De hecho, hace poco di con un estudio de la Europol que habla de lo que pasa en Europa, no habla del caso de Estados Unidos, pero bueno, será muy parecido. En el caso de Europa, estas regulaciones, porque como digo, estas entidades que tienen que registrar esta información y compartirla y demás, esto es un coste. Alguien tiene que registrar toda esa información y luego enviarlo. Bueno, pues el coste equivale a unos 140.000 millones en Europa. Y eso para luego recuperar, o sea, para conseguir recuperar 1.200 millones, o sea, 140.000 millones se gastan para recuperar 1.200 millones de actividades supuestamente criminales. 1.200 millones de, pues, cientos de miles que se producen cada año. Entonces, digamos que el coste, quien realmente está pringando por todas estas regulaciones es el ciudadano. Y por tanto, bueno, no veo que a futuro sea algo muy, muy peligroso, más allá de que, bueno, pues a la sociedad le costará una pasta. En cualquier caso, esto habla del riesgo de legislar sin usar el Congreso, algo que estamos viendo en muchos casos y que es peligroso a largo plazo. Pero bueno, antes o después la cosa acabará cayendo. No pasarlo mal. Lo que va a ser difícil de esquivar, o lo que está siendo muy difícil de esquivar, es el pago de comisiones al pagar con tarjeta. Los pagos con tarjeta se han incrementado un 60% en los últimos 2 años. Y el coste de pagar con tarjeta es entre un 2 y un 4% en comisiones que se pagan a el que gestiona los pagos. ¿Tú recuerdas cuando ibas a algún sitio a comprar algo y te decían, oye, no puedes pagar con tarjeta o el mínimo para pagar con tarjeta son 10 euros? Bueno, esto últimamente cada vez se ve menos. Y te preguntarás, qué bien, ¿no? Que ahora ya no te piden un mínimo. O qué bien, que ahora ya no te exigen o no te impiden pagar con tarjeta. Bueno, realmente, qué bien, pero no. Porque lo que está pasando claramente es que el coste se está transfiriendo al consumidor. Es decir, ese 2-4% que le cobran al comerciante por recibir pagos con tarjeta, que luego tiene que pagar, claro, a Mastercard y Visa, pues lo que está haciendo es subir el precio de las cosas, pues eso, un 2-4% para así cubrirse por este coste. O sea que bien, pero no tan bien. Y si vemos quiénes son los que se hacen con el mercado de los pagos, vemos que Mastercard y Visa son prácticamente los únicos que existen. Es una especie de oligopolio, o al menos este es el riesgo que se ve aquí, ya que a pesar de que hay competencia o competidores, estos están cayendo en picado. Y los que se están haciendo con todo el mercado son, como digo, Mastercard y Visa, que cuentan con márgenes de EBITDA de un 60%. Vamos, que tienen un negociazo, ganan dinero ganan dinero, bueno, iba a decir a las puertas, pero no me parece una expresión correcta. Bueno, que ganan mucho dinero, tienen un margen enorme en su negocio y realmente tienen poca competencia o poca competitividad en el sentido de ofrecer al usuario pagos más baratos. Entonces, esto para mí crea una especie de terreno cultivable en el que algo como Bitcoin podría crecer, porque tenemos un mercado en el que hay dos jugadores, básicamente, Mastercard y Visa, que se reparten todo el sistema de pagos y que, como tales, pues llegan a la conclusión de que cobrarte entre un 2 y un 4% por hacer un pago está bien. Esto antes o después implica que los comerciantes podrían ver en usar algo como Bitcoin, que cobra muchas menos comisiones, algo útil, porque dirían, oye, mira, puedo recortar
mis costes un 2%, un 3%, ser más competitivo frente a la competencia, a los otros comerciantes, si permito que me paguen con Bitcoin en lugar de que me paguen con Visa o Mastercard. ¿Pasará mucho tiempo antes de que hagamos algo de esto? Sí, pero es verdad que la situación o el camino nos está llevando hasta allí. ¿Y hasta dónde te llevan, hasta dónde te llevan las cosas? ¿O cómo ir de un sitio a otro? Bueno, pues cómo ir de un sitio a otro normalmente se hace en coche. El coche es lo que más usamos para ir de aquí para allá. Hay un montón de desplazamientos en coche. Es una forma de desplazarse muy segura. De hecho, una vez en clase de estadística, dijo mi profesor que morir en un accidente de tráfico es tan probable como tirar una moneda al aire y que caiga de canto. Y si bien se habla mucho de accidentes de tráfico y demás, teniendo en cuenta la cantidad de volumen que existe en el tráfico rodado, pues sí, básicamente la probabilidad es esa. Vale, entonces todo el mundo va en coche, hay muchos coches por ahí, y para comprarte esos coches muchas veces la gente pide créditos. Estos créditos están dejando de ser pagados. Vaya. Si dejas de pagar tu crédito, claro, en Estados Unidos hablo, te requisan el coche. En Europa no sé, porque la propiedad privada no sé cómo está de vigilada o controlada. Pero sí, en Estados Unidos, si dejas de pagar el préstamo por tu coche, entonces te lo quitan. Van a tu casa y te dicen, bueno, este coche, pues ya no lo pagas, pues ahora es mío. A nadie le gusta hacer esto, porque realmente luego que haces con ese coche que has requisado es un jaleo. Pero lo que sí que está pasando es que efectivamente la gente está dejando de pagar esos préstamos para comprarse el coche y este año ya llevan requisados unos 1,5 millones de coches frente a los 1,2 millones de coches que se requisaron el año pasado por impagos. Esto habla de una tendencia a impagar que, bueno, viene dada por el incremento de los tipos de interés y que además habla también de qué es lo que va a dejar de ser pagado primero. Porque si recordáis, en 2008 estuvo toda la movida esta del impago de hipotecas y la caída del precio de las casas y todo eso, ¿no? Vale, fue un jaleo. Y en 2008, lo primero que se empezó a dejar de pagar, o de las cosas que se dejaron de pagar primero, fueron las casas. Porque las hipotecas eran diferentes. No obstante, ahora lo último que va a dejar de pagar una persona en Estados Unidos al menos es la hipoteca de la casa. ¿Por qué? Pues porque la hipoteca de la casa la tienen normalmente a un tipo de interés muy bajo. Entonces dejarán de pagar todo antes de dejar de pagar la hipoteca de la casa. Porque si tienen que en el futuro meterse a otra hipoteca, lo tendrán que hacer pues a tipos de interés mucho más elevados, como están ahora las hipotecas al 8%, en lugar de como estaban antes al 2-3%. Entonces la gente dejará antes de pagar el coche que de pagar la casa. Así que si queremos empezar a ver riesgos o peligros de la situación económica real, pues habrá que ver cuánta gente deja de pagar su coche. Si te interesa esto, breve anuncio, si te interesa esto, pues compártelo porque me ayudas mucho, ya que saco adelante este trabajo yo aquí por mi cuenta, en mi despachito. Así que si puedes ayudarme, pues bienvenido es, puedes dejarme likes, puedes compartirlo por ahí con la gente. Todo esto ayuda, parece una tontería, pero lo compartes en un grupo de WhatsApp, le das a copiar el enlace a este programa y lo pegas en cualquier sitio y ya cuenta como que lo estás compartiendo. Aunque luego no lo vea ni Peter, bueno, no sé, es interesante cómo funciona esto, así que puedes ayudarme de esa manera. Y también te puedes ayudar a ti comprando Bitcoin a través de Relay o guardando ese Bitcoin en una Bitbox. Encontrarás enlaces y descuentos en la descripción de este podcast. Y ahora, hablamos de un pequeño estudio, muy interesante, por cierto, sobre los partidos libertarios al instaurarse la democracia en un país. Este estudio lo compartía Hoppe en su libro Democracy: The God That Failed y habla de cómo en los países en los que se instaura y avanza la democracia, se ve una caída muy profunda, muy rápida, radical, vertiginosa de los partidos libertarios en dicho país. Cuando se instaura una democracia, normalmente el partido que estaba en el poder, hablo históricamente cuando se instauraban las democracias, ahora ya digamos que mucho de Occidente al menos está dentro de una democracia, bueno, pues cuando se instauraban las democracias en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, bueno, España es un caso un poco peculiar. Pero bueno, también aplicaría. Bueno, pues cuando se instauran las democracias, normalmente el partido impulsor de dicha democracia es un partido libertario. Libertario en el sentido de que no es un partido el que estaba en el poder antes de la democracia que fuese abiertamente, o al menos el primer año, que fuese abiertamente parasitario para sus ciudadanos. Es decir, cuando se instauraban las democracias antes, el partido que solía ganar las primeras elecciones era un partido que simplemente buscaba gestionar el gobierno dentro de su potencial y sus capacidades y ya está, y no ofrecía nada más al ciudadano.
Ahora, ese partido libertario que solía ganar las primeras elecciones dentro de una democracia, luego caía en picado. Caía en picado cuando había más democracias, o sea, más elecciones, y surgían nuevos partidos que decían, oye, este partido que está en el poder, el libertario, realmente no está haciendo mucho por ti, simplemente está gestionando lo que hay. Yo te propongo, como partido alternativo, el que hagamos más cosas por el ciudadano, que creemos más servicios, que mejoremos la calidad de vida de las personas. Y claro, ante estas promesas, muchas veces estos partidos nuevos, más, más tirando al socialismo, empezaban a ganar votos y los partidos libertarios caían en picado hasta desaparecer. Prácticamente, si miras en Occidente, los partidos libertarios que se acercan a ganar unas elecciones son cero. Entonces, esto es normal, es una evolución lógica de la democracia, ¿no? En el sentido de que si tú prometes más cosas a los ciudadanos, pues es más fácil que te voten a ti en lugar de que voten a aquel que no promete nada. Como lo que promete Milei en Argentina, que es básicamente destruir todo aquello que supuestamente ayuda a la ciudadanía y tratar así de reducir la inflación y generar mayor libertad de comercio para sus de comercio y de actuación para sus ciudadanos. Pero bueno, como esto es así, es muy sorprendente lo que ha pasado en Argentina, que Milei llegase tan lejos. No es tan sorprendente, por tanto, que no haya ganado, al menos en la primera vuelta. ¿Cuál es la situación en las elecciones en Argentina ahora? Bueno, pues fue la primera vuelta ayer. Y ahora se van directos a un balotaje que es, como expliqué en el último podcast, que van uno contra uno a pelearse Milei contra Massa. Lo cual es interesante porque Milei es abiertamente libertario, es de esos partidos que desaparecieron, y Massa es abiertamente socialista, de esos partidos que ascendieron con el auge de la democracia. Si Milei consigue los votos que fueron a Bullrich, que se llevó el 23% de los votos, entonces Milei tendría una oportunidad de vencer en ese uno contra Massa. Si los votantes de Bullrich, que no estarán, Bullrich no se podrá presentar a ese balotaje. Si los votantes de Bullrich se van con Massa, pues ganaría Massa, y si los votantes de Bullrich no votan porque no les gusta ni Massa ni Milei, pues entonces probablemente también ganaría Massa. O sea que el 19 de noviembre habrá todavía una oportunidad para que los argentinos decidan abrazar el libertarismo en un mundo democrático en el cual el libertarismo ha desaparecido. O de hacer como ya preveía Morra que podría pasar en Argentina cuando Morra dijo, cito, somos campeones del mundo en perder oportunidades. Cierro cita. Cerremos con la situación de Bitcoin en el mundo científico. Ya sabéis que yo no soy muy fan de los papers científicos porque cualquier cosa es ciencia si está en un paper, pero realmente muchas veces no es tal, por mucho que esté dentro de un paper. No obstante, hay un paper muy interesante que es uno publicado por Juan Ignacio Ibáñez y un colaborador suyo. Juan Ignacio Ibáñez estuvo en este podcast hablando de algo parecido, un paper similar. Y este paper en particular habla del uso de la minería de Bitcoin en la industria de la energía renovable. Y es un paper que ha sido peer-reviewed, es decir, que ha sido leído por otros científicos y aprobado por el ecosistema científico total, que tiene todo lo que supuestamente marca a algo como científico. Bueno, pues este paper lleva ya 10.000 descargas o 10.000 visualizaciones, lo cual es mucho en el mundo de la ciencia e implica que hay mucha gente viéndose el impacto que puede tener Bitcoin en una red con muchas renovables. Este paper, como digo, se centra en analizar el impacto de usar la minería de Bitcoin en una economía donde la red renovable o donde la energía renovable es gran parte de la red. Esto, que parece una cosa así como muy abstracta, esotérica, curiosa, es importante porque realmente la gente no entiende bien qué pasa en un país donde hay mucha renovable o en una región donde hay mucha renovable. Las renovables tienen su propia forma de funcionar. Como sabéis, funcionan más cuando hay viento o funcionan más cuando hay sol, y esto implica que tienen unos picos y unos valles muy pronunciados. Gestionar esto dentro de una red es difícil, y precisamente Bitcoin, la minería de Bitcoin, ayuda a gestionar esto de una manera más fácil y a que se pueda meter o al menos mantener más renovable dentro de una red. Bueno, pues este paper viene a analizar esto y lleva ya 10.000 visualizaciones, lo cual es muy bueno y espero que siga creciendo. Pues hay mucho
mucho desconocimiento sobre el impacto o cómo funciona Bitcoin y qué impacto podría tener en el sistema energético. Y cerremos con la necrológica de hoy. Tal día como hoy murió Brutus, el famoso Bruto, el más famoso asesino del dictador Julio César. Como sabéis, Julio César fue dictador de Roma y eventualmente murió asesinado por unos cuantos, entre ellos Bruto, a quien digamos, sorprendió mucho a Julio César, que no esperaba que este en particular también le asestase una cuchillada. Pero ¿por qué quiero recordar a Brutus hoy? Bueno, primero porque hoy es el aniversario de su muerte y segundo porque cuando mataron a Julio César lo hicieron tratando de acabar con el sistema, ese sistema dictatorial que había implantado Julio César. Pero curiosamente, al acabar con el sistema o tratar de acabar con él, lo que hicieron fue perpetuarlo. Y desde Julio César se acabó la república y ya solamente quedó el imperio y el emperador. Lo cual, imagino, nos habla de los riesgos del poder y cómo tratar de acabar con algo a veces no acaba de la manera en la que tú esperabas. Vaga redundancia. Bien, si te ha gustado esto, compártelo. Como digo, búscame en Twitter, @alberto_mera. Puedes comprar Bitcoin en Relay, puedes guardarlo en una Bitbox. Encontrarás enlaces y descuentos a estos servicios /productos en la descripción del podcast. Pasa un buen día y ala, a cuidarse.